Creemos que hay un tejido social que se ha roto, que se le ha olvidado un poco las raíces, se le ha olvidado un poco pues, la palabra de los ancianos, el modo de organizarse. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que privilegia el capital, ¿no? Lo importante es el capital, luego el capital y después el capital, ¿no? Y la acumulación, ¿no? Sabemos que ahora hay propiedad privada, ¿no? Y la defendemos a capa y espada, ¿no? Porque decimos cada quien tiene derecho a tener lo suyo, ¿no? Entonces es una de las primeras mentiras. Trabajo es un medio, actualmente es un medio para adquirir capital y no un medio para realizarse, no un medio para comer, no un medio para ser feliz, ¿no? Lo vemos patente en las ciudades, ¿no? Una cosa es en mi casa y otra cosa es en mi trabajo, ¿no? Y yo no voy a mezclar las cosas. Aquí parece que no, ¿no? La vida es la milpa y la milpa es la vida, ¿no? Es una tras otra. Y el dinero, porque la moneda que tenemos hoy nunca se oxida, ¿no? Y menos los dólares, sino que siempre son vigentes, entonces se puede acumular, ¿no? Hoy por hoy resulta mucho más rentable acumular el dinero, guardarlo, que trabajar, ¿no? Entonces eso, ya trayéndolo como un poco a la reconstrucción del tejido social, es cómo reconstruimos el tejido social a partir de diferentes ejes, ¿no? A partir de una organización social diferente, es decir, hablando con los principales que se le llaman aquí, los ancianos, los viejos, hablando a partir de los diálogos para el buen convivir, ¿no? No nada más la religión católica, sino todas las religiones, cómo podemos convivir unos con otros, ¿no? Creando alternativas económicas que borren estas tres falsas mercancías y que sean ciclos económicos completos, cerrados entre sí, donde el dinero sea un medio por el cual fluye la riqueza, ¿no? Y que no sea un medio de acumulación, ¿no? Los mínimos básicos que tenemos que respetar y que queremos respetar para poder tener un buen convivir, pero a partir de la particularidad de cada una de las etnias, de las culturas, porque es también la mentira de la globalización, que globalización quiere decir homogenización, y no, más bien globalización quiere decir globalizar los bienes, y globalizar los bienes quiere decir entrelazarnos para hacer una sociedad, no mejor, porque tampoco creo que vayamos linealmente hacia arriba, sino una sociedad más incluyente, más humana. Actualmente, CIAS por la Paz es un centro que está implementando en diferentes partes del país esto que nosotros llamamos Programa de Reconstrucción del Tejido Social. Y pues actualmente estamos presentes en Chiapas con la misión de Bachajón, en Tancítaro, Michoacán, que es donde nos encontramos ahorita, y en Cherán, también Michoacán. Tenemos equipos de incidencia, que es como nosotros le llamamos, equipos de profesionistas que se van a vivir a estas regiones para implementar lo que teóricamente escribimos acerca de cómo se podía abordar y disminuir la violencia en los diferentes contextos. Entonces así es como surge, nos insertamos en las comunidades y estamos desde 5 ejes implementando este programa que es el de reconstrucción del tejido social. Estos 5 ejes pues son espiritualidad ecocomunitaria, que para nosotros es el principal y es el eje central de los otros 4, donde se dinamizan los otros 4. Está gobernanza comunitaria, está educación para el buen convivir, reconciliación familiar y economía social y solidaria. Todos los 5 ejes del programa creemos que aportan elementos para la reconstrucción de este tejido. Ayuda a cohesionar comunidades, ayuda a concientizar y ayuda a desear la transformación social, porque todo el trabajo es siempre en equipo, siempre en colectivo, las decisiones se toman en colectivo, todas las herramientas y todos los conocimientos que se les proporcionan a los grupos van encaminados a que ellos se den cuenta que la organización les puede ayudar a caminar más rápido y mejor, y la cohesión comunitaria puede ayudar a regular el cuidado, ¿no? El cuidado de ellos mismos, el cuidado de su comunidad y el cuidado de su entorno. Pues mira, este proyecto surge más o menos en el 2013.
Pues yo recuerdo que Jorge Atilano nos llama a algunos de sus amigos en ese año y nos dice que ya va a regresar a México después de hacer unos estudios de maestría en Chile y que bueno, tiene intenciones de hacer algo, pero que todavía no le queda claro qué ni cómo. La línea iba sobre atender este tema de la violencia en nuestro país. Entonces fue el único contexto que nos da, nos reunimos e iniciamos el primer conversatorio, que fue una reunión entre amigos para platicar acerca de los contextos de la violencia en México. Cada uno de los compañeros que estábamos con él en este grupo, estábamos en diferentes agrupaciones, asociaciones, territorios en el país, y a partir de dialogar cómo se encontraba la violencia en estos lugares desde diferentes contextos, fue como empezamos a reflexionar sobre la violencia. El platicar de tanta violencia y de todo lo que estaba pasando en nuestro país no nos dejó una buena impresión ni una buena sensación. La pregunta fue: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto que sentimos que nos rebasa, que nos sobredimensiona? Y bueno, fue programar otra fecha para seguir platicando de este tema de la violencia y cómo lo podíamos ir abordando. Así es como surge el proyecto. Bueno, la metodología de los conversatorios la estamos realizando desde el 2013. Inicia porque yo veía que había jóvenes que en el compartir había sintonía, y unos por un lado me compartían sus inquietudes, otros por otro lado. Yo decía, aquí algo Dios está construyendo. Me llamaba la atención que fueran cosas similares, procesos similares en diferentes personas de diferentes estados, como si en ese momento hubiera una sintonía y una voz de Dios. Y fue como dije, vamos a reunirnos y compartir lo que trae el corazón para clarificarnos qué es lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Y yo creo que esa intuición de que Dios iba construyendo y que el ponerlo en común aclaraba la idea fue la base para armar la metodología del conversatorio. El conversatorio lo hemos hecho combinando la oración, el tiempo de oración, de reflexión y el analizar un tema. Y eso ha dado como resultado que podamos construir juntos, tejiendo sueños, la voluntad que como comunidad, como grupo queremos realizar. Sí, lo que hemos venido aprendiendo, que cuando se dialoga desde lo que hay en el corazón, eso teje esperanza, teje las ideas y al final las personas se sienten parte de lo que se construyó. Entonces por eso la metodología del conversatorio tiene que ver con que todos tengan un lugar en el diálogo y en la conclusión, donde sientan que son parte de esa idea y así la puedan ellos defender o implementar, que no solo sea lo que podemos discutir desde la razón, sino que podamos construir desde lo que hay en el corazón, y eso te da otra perspectiva de la discusión. Hay ciertas reglas en el conversatorio que hemos ido construyendo, que tiene que ver con el escuchar. Hay que escuchar, antes de juzgar al otro hay que entender qué es lo que está diciendo y estar convencidos de que juntos podemos clarificar la idea. Desde el 2013 que se han iniciado los conversatorios, eso nos ha sido la base para definir el programa de reconstrucción del tejido social. El centro del proyecto que nosotros acompañamos a través del impulso de la Compañía Jesús ha sido basado en la conversación. O sea, el mismo nombre de que esta experiencia se llame conversatorio basa su dinámica en la conversación, y la conversación tiene que ver con el escuchar la experiencia del otro y el que yo sea escuchado al compartir mi experiencia. Y creemos que esa es la esencia de un proceso de cambio social. O sea, el hablar desde el corazón y el escuchar desde el corazón al otro. Porque en esa dinámica se va creando la armonía y se va tejiendo
o se va a ir reinventando la misma situación que se vive de violencia. O sea, la dinámica a veces de violencia nos lleva solo a hablar de violencia, o hablar solo de muerte, o hablar solo de crimen, pero el hecho de ir compartiendo experiencias comunitarias y ver la diversidad también de la creatividad de las comunidades para hacer solución a esos problemas, van haciendo que los que viven como una situación muy problemática vean esperanza, o escuchen y sueñen junto con otros, ¿no? Y vayan creando sueños comunitarios. Creo que esa experiencia se ha dado ahorita mucho en Tancítaro, donde estamos. O sea, el hecho de compartir con las comunidades, de escucharlas y de que nos escuchen, va haciendo que se creen experiencias nuevas, que no surgen de nosotros como acompañantes, sino que surgen de ellos en base a lo que ellos van soñando. O sea, una pregunta muy básica que les hacemos: ¿qué sueñan en 10 años para esta comunidad? Y desde esa conversación se crean muchos sueños más grandes, ¿no? Y es cómo los empezamos a hacer, cómo los acompañamos. ¿Y dónde está la clave? En la palabra, o sea, en la conversación y en la escucha. Al aquí, este es una persona ciega que trae su bastón y aquí está otra persona apoyando. Nuestra labor tiene que estar puesta en sectores vulnerables y que no saben cómo resolver o no saben cómo abordar, ya sea en temas como la explotación, la misma marginación. Y el otro aspecto que nos ayuda a orientar qué tendríamos que atender tiene que ver con las necesidades, problemáticas o inquietudes que la comunidad tenga. Cuando nos aproximamos a alguna agrupación, a alguna comunidad, lo primero que hacemos es preguntar qué está pasando acá, cómo perciben ustedes su realidad y qué les gustaría transformar, ¿no? Ha costado trabajo. Yo creo que cuando un tema es nuevo, no es bien admitido o hay desconfianza por parte de quienes lo reciben. Nos hemos dado cuenta que la clave está en que poco a poquito, con los grupos que se han interesado, generar el ejemplo que los demás necesitan para darse cuenta de los beneficios de trabajar en conjunto, de los beneficios de estar organizados, de buscar el cuidado propio y el cuidado de los demás y el cuidado del entorno. Pero eso no lo vamos a demostrar con palabras ni con un taller, lo vamos a demostrar con los grupos que a partir de las charlas se han interesado y que pueden ser modelos y ejemplos para otros para que también se contagien de estas dinámicas. Yo me preguntaba, ¿cómo le podemos hacer para que en México las cosas cambien en cuanto a la injusticia que se ejerce principalmente sobre los obreros y sobre los campesinos? Los obreros son los que más se arriesgan, son los que más trabajan, los que más se cansan y los que menos ganan. Y yo, que por tener una profesión y ciertos conocimientos, podía estar sentado detrás de un escritorio, tener más seguridad laboral, tener menos desgaste físico y tener un sueldo mayor. Entonces yo decía, ¿cómo eso se puede percibir como algo justo? Hay injusticias económicas que aplastan actualmente a los campesinos. Después conocí la economía social, el modelo de la economía social, y me di cuenta que sus herramientas y sus mecanismos pueden responder muy bien para compensar esta injusticia que en México se percibe. Que creo que es un ideal, pero un ideal que tiene pies y cabeza. Es un ideal que se puede ir construyendo en la medida que las comunidades y quienes formamos parte de las agrupaciones nos hagamos conscientes que trabajando así es como las cosas pueden cambiar. Entonces yo lo que espero es que en algún día, en algún momento en México se logre transformar esta realidad con la gente de aquí que yo creo que quiere eso, pero no sabe cómo. Entonces ofrecer las herramientas es lo que nos toca a nosotros, acompañarlos, motivarlos e impulsarlos es también parte de nuestra tarea, pero el mayor trabajo de transformación está en manos de la gente de aquí, ¿no? Hubo una invitación por parte de Tancítaro para colaborar aquí con esta propuesta de reconstrucción del tejido social. La experiencia que ha tenido Tancítaro en los últimos años ha sido una experiencia de lucha, pues de haber vivido violencia a partir de que estuvo aquí el crimen organizado, después de haber conseguido la gente a través de la organización haberlos sacado de aquí y después la parte de reconstruir ahora el tejido social, todas esas cosas que se quedaron lastimadas, cómo reconstruirlas. Nuestro trabajo aquí es acompañar un poco esos procesos que van reconstruyendo.
Pues son 5 áreas, 5 ejes los que atraviesan este proyecto. Uno de ellos es gobernanza comunitaria, que es la parte que estoy acompañando yo. La gobernanza comunitaria pues es un trabajo que se hace desde la ciudadanía y desde quienes están ocupando el cargo de autoridades, ¿no? Lo que más se necesita es la organización comunitaria, eso es lo que se promueve, que la gente vaya tomando también un papel activo en la toma de decisiones con respecto a lo que quiere para su municipio. Aquí hay condiciones porque la gente desea hacer esto, la gente se interesa por lo que pasa con la autoridad, por las decisiones que toma, porque se les tome en cuenta, porque sean ellos los que vayan diciendo qué es lo que quieren, hacia dónde quieren llevar este municipio, cómo se miran a 10 años, ¿no? Es por eso. Los desafíos aquí en Tancítaro son muchos, pues todas las consecuencias que dejó la violencia durante todos estos años que estuvo aquí presente el crimen organizado, pero que también lastimó las relaciones de las personas. Pues el cómo trabajar con esa violencia que se sigue viviendo, seguir buscando la unión entre la ciudadanía. De que en un futuro haya celebradores de la palabra en las comunidades para que les ayuden a ellos a... Mi nombre es José Ricardo Marchán Aguilar, soy licenciado en Derecho, maestro en Administración de Negocios y me encargo del área de Economía Social y Solidaria. Esta área, el área de Economía Social y Solidaria, se encarga específicamente de ver los procesos económicos de la comunidad. La finalidad es ver, juntar agentes de la propia comunidad para poder ir dando ciertas directrices que la misma comunidad vaya considerando, que vayan empujando la economía, que sea un sustento, o por así decirlo, una base material para que la misma economía sea la que le dé soporte a varias partes del mismo proyecto. Este proyecto tiene que nacer por parte de la misma comunidad, no es algo que nosotros generemos por propia iniciativa, aunque nosotros tuviéramos un diagnóstico sobre ello. En la economía social y solidaria la comunidad se puede beneficiar esencialmente de los propios procesos económicos que vayan desarrollando. O sea, eso es lo más importante que se genera en la comunidad. La comunidad va decidiendo, va dándose cuenta qué potencialidades económicas va generando. Con esas potencialidades económicas desarrolla planes y los lleva a efecto. Entonces, al desarrollarlos y llevarlo a efecto, genera mayor trabajo, mayor estabilidad, mejores condiciones. Ojo, o sea, esto no solo es una condición o es un hecho de que tengan mejora en la cuestión económica, entendido como solo el dinero. La economía social se entiende desde el trabajo, se entiende desde la casa, se entiende incluso desde la familia. Entonces, cuando hablamos de una economía tenemos que entender todos esos elementos que se interrelacionan a partir del trabajo, de la remuneración y de la capacidad que tiene una familia de obtener lo que es digno, propio y necesario. Entonces no nos podemos quedar nada más en el pensamiento de que el beneficio va a verse netamente en lo económico, en cuestión de billetes, sino también en la estabilidad que se genera a nivel familiar y social y comunitario. Los retos más fuertes en el área de economía social y solidaria de Cherán y en general de las comunidades es uno en específico. Primero, romper con un pensamiento capitalista que nos lleva a pensar que tenemos que tener ganancias que sean meramente individualistas. O sea, pensar que un proyecto tiene que ser totalmente de explotación, de consumo masivo, de deshacer todo lo que esté alrededor para tener y crecer de manera desmesurada, es un pensamiento que tenemos. O sea, cuando uno abre un negocio piensa hay que expandirse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero la economía social y solidaria va pensando en algo más responsable, ¿no? Entonces, el reto es que la comunidad pueda absorber este pensamiento de la economía social y solidaria y no solo retomarla como un proyecto de empresa, sino como un proyecto de vida. Ese es un reto. Y el segundo reto, yo creo, más fuerte, es el diálogo. Si no se puede generar diálogo, no se pueden reconstruir las cuestiones que vienen en torno al tejido social en lo económico. Si no se dialoga en torno a cuestiones tan básicas como el consumo de alcohol, que también es un factor económico, y no se logra también dialogar en torno al territorio en algunos lugares, específicamente lugares que son indígenas, no se va a poder lograr de manera efectiva tener soluciones que la misma comunidad acepte. Entonces el diálogo es muy efectivo, es muy necesario, es un reto, pero el problema es incluso ver si la comunidad está abierta a ese diálogo. Son varios retos cuando se trata de cuestiones económicas.
solamente hace falta que nos acordemos, ¿no? Desde la perspectiva de reconstrucción del tejido social, la identidad van siendo todos estos relatos, ¿no? Normalmente se pueden hablar de manera comunitaria, también puede tener un sentido individual. Es qué relatos dan sentido, dan forma, hacen decir a una comunidad, hacen decir a una persona que este soy yo, ¿no? Ese es el ámbito de la identidad, eso es lo que genera el poder decir que hay una identidad, ¿no? Los vínculos van siendo esas interrelaciones que se van dando entre esos agentes que tienen identidad. Entonces, esos agentes que tienen identidad van relacionándose y esos vínculos se van generando a partir de esas relaciones. ¿Cómo son esos vínculos fuertes o no fuertes? Dependerán de la misma relación que vayan teniendo, ¿no? En su identidad. Y finalmente los acuerdos son, digámoslo así, esas pautas, esas normas, esas cuestiones básicas que se van generando a partir de los vínculos en los cuales se pueden llevar a cabo las relaciones. Los acuerdos van diciéndonos, pues, de qué manera se lleva esto, de qué manera se lleva lo otro, o sea, cómo las personas van generando esos caminos para poder acordar, para poder trabajar, para poder hacer. El acuerdo es lo que nos permite decir, así se va a hacer esto, que se da entre nosotros dos. La idea de reconstrucción del tejido social parte de reorganizar, revincular, la idea de trabajar la identidad, los vínculos y los acuerdos en la comunidad y con las personas de la comunidad que ayuden a tener mayor identidad, que ayuden a sus relaciones y que esto permita que haya mejor comunicación y mejores relaciones fraternas, ¿no? Y amistosas, que no se pierdan estas que ya hay en la comunidad. Yo estoy coordinando el área de educación para el buen convivir, que es el área que se encarga de trabajar con las escuelas, y el objetivo de esta área es sensibilizar y trabajar habilidades para la vida con alumnos, maestros y profesores para tener una comunicación horizontal que permita la interacción del entorno, o sea, la comunidad, con las personas dentro de la educación. Este trabajo se está implementando en las 3 secundarias, que es la secundaria federal, la secundaria técnica y el centro de educación para adultos. La idea es involucrar a los principales actores de la educación, que son los alumnos, los maestros y los padres de familia. La idea es también trabajar talleres para los maestros que tengan que ver con asuntos de sensibilización y estrategias de aprendizaje, en la que se hable de una educación más afectiva y más constructivista que permita la reconstrucción del tejido social basándonos en el buen convivir. Y con los padres de familias trabajar también, reconocer la etapa en la que están sus hijos, reconocer cuáles son sus problemas y ayudarlos a tener herramientas para que aprendan a solucionar conflictos por medio del diálogo. Primero se está trabajando lo que se llaman asambleas por la paz, es un trabajo con los alumnos que consta de sesiones quincenales. La idea de las asambleas es que permitan espacios donde se dialogue, donde se den acuerdos, donde se den propuestas y no haya pleitos ni haya mala comunicación. La idea es que aprendan a solucionar conflictos por medio del diálogo de una manera pacífica, de una manera armoniosa. Es importante que aprendan a reconocer cuáles son sus sentimientos y emociones y que le den nombre para que puedan saber qué es lo que tienen que solucionar o qué es lo que están sintiendo. Cuando no pueden pronunciar o no saben nombrar lo que están sintiendo, entonces es cuando se da más el problema de la violencia, es cuando se reacciona más violentamente. La idea es que los jóvenes aprendan a dialogar y que lo lleven esto también a la práctica en sus casas. Por eso la idea de trabajarlo de una manera integral desde los maestros, los padres de familia y los alumnos. El principal reto, como en muchos otros lugares, tiene que ver con la situación laboral y sindical de los maestros. Los maestros están en contra de la reforma educativa, pues no han tenido buenos salarios, no tienen buenas condiciones de trabajo, entonces eso también hace que se obstaculice un poco los espacios de trabajar con ellos. Disponibilidad hay, el reto que hay es que tienen que acudir a marchas, se cierran las escuelas, entonces se pierden a veces estos espacios y estos procesos con los que se piensa trabajar. El objetivo de gobierno comunitario es generar
en la medida que Cherán lo permita, una gobernanza comunitaria. Y cuando nos referimos a gobernanza, es esta comunicación activa entre miembros de la comunidad, comuneros, como se les llama aquí en Cherán, y las autoridades o los representantes que ellos eligieron mediante usos y costumbres, para que haya un vínculo que les permita construir estas instituciones desde el hacer comunitario, que les genere identidad, vínculos y acuerdos. Para empezar, quiero decir que Cherán ya tenía un gobierno comunitario, ¿no? Cherán tenía unas condiciones específicas que le permitieron al proyecto de reconstrucción del tejido social llegar y acompañar el proceso que ellos están generando. En acompañar es las necesidades que ellos vayan detectando y que sientan que el equipo de reconstrucción del tejido social les puede ir ayudando a generar y potencializar habilidades. Los beneficios pueden ser muchos porque es enlazar y es vincular de una manera muy estrecha a la comunidad y las personas que están en el gobierno. Podría ser una participación activa en las actividades, ¿no? Ellos tienen las asambleas, lo que se quiere es potencializar esos espacios de comunicación, de transformación de conflictos, que la comunidad asuma las responsabilidades de un gobierno comunitario desde su participación, ¿no? Y pues que el gobierno sea más cercano, que se siga apostando por estos gobiernos alternativos que están dando mucho de qué hablar porque están dentro del marco legal y porque también están construyendo comunidades más unidas, más fraternas y mucho más cercanas a su realidad. El principal reto del proyecto de reconstrucción del tejido social en Cherán, no sé, yo creo que son muchos, pero me parece que es algo que está en todo México y quizás en todo el mundo, es una cultura de castigo, ¿no? Que eso nos enfrentamos a que no haya muchos espacios que nos permitan una transformación de paz o alternativa de transformar los conflictos. Entonces nos seguimos evocando a que tú hiciste algo y te vamos a castigar. Entonces me parece que ese es un referente, y el otro es las limitaciones legales, porque me parece que México generó o tiene una apertura en específica hacia las comunidades que se rijan por usos y costumbres, pero en la realidad pues no están las condiciones dadas para que eso se pueda ejercer de una manera activa. Hay muchos candados que el mismo gobierno mexicano no ha roto o no ha quitado para que comunidades como Cherán y como otras que en México están buscando una alternativa a los partidos políticos puedan construir estos procesos comunitarios. Me parece que son esos dos, la cultura del castigo y la poca flexibilidad del gobierno mexicano a la hora de habilitar los gobiernos comunitarios. Manuel, nos vemos, pórtate bien. Sí. Sí, pero te va a servir si te caes. El área de reconciliación familiar tiene como objetivo general crear instancias de cuidado para las familias. Con instancias me refiero a la formación de un grupo que se pueda encargar de estar como al cuidado de las familias, no específicamente algo físico. También en el área de reconciliación familiar se lleva la capacitación para los padrinos de bodas, que van a ser los futuros reconciliadores familiares. El papel de los reconciliadores familiares va a ser atender problemáticas de las familias para después, si la problemática es mayor, pasarla a los psicólogos de la comunidad, a los que también se les va a capacitar para que todos podamos trabajar en torno a favor de las familias de Cherán. Algunos de los beneficios pues es volver a crear vínculos dentro de las familias, pues el manejo de las emociones, que es algo que no se trabaja mucho o no está como muy inculcado dentro de la comunidad de Cherán. También otro de los beneficios es que pues se va a capacitar a gente para que esté especializada en temas de espiritualidad y de familia y pueda atender a las familias de Cherán. Los principales retos que he visto y que se están presentando pues es como la demanda. Hay mucha demanda del acompañamiento familiar y también
no hay mucha contribución de los profesionistas de acá, entonces ese ha sido uno de los retos que tenemos aquí en la comunidad. También pues que no es tan fácil llegar a las familias, es más fácil cuando ellos nos buscan que nosotros ir buscando pacientes. La espiritualidad ecocomunitaria es uno de los ejes y líneas de acción en el proyecto de reconstrucción del tejido social, y tiene que ver el entretejido con las otras áreas o líneas de acción del proyecto, y se está tomando como base y fundamento, como el sustento de este proyecto para permear todas las demás áreas, tomando de base la espiritualidad del pueblo de Cheranqueri y también esta protección o cuidado del territorio y de la tierra, de la madre tierra. Los beneficios a corto, mediano y largo plazo tienen que ver con las actitudes de la gente, tiene que ver con la concientización y con la profundidad de vivir sus raíces y de vivir en la vida diaria estos valores y actitudes, pero también cómo ellos van manejando y cómo van viviendo su relación personal y comunitaria dentro y fuera de la comunidad. Sí, es muy importante. Sí. Uno de los retos, muy grandes retos, es el hecho de, en la parte espiritual ecocomunitaria, animar desde la parroquia, desde la iglesia, la pastoral juvenil. Está teniendo una crisis la juventud, entonces desde esa parte vamos a intervenir el equipo completo. También en la parte de la promoción y fomento del liderazgo comunitario, igual desde la parte eclesial. Asimismo, otro objetivo que estamos proponiendo es el de fomentar las actitudes y fortalecer las actitudes de fe y vida dentro de la comunidad y fuera. Para mí es mucha emoción, porque yo creo que ve uno reflejado lo que es la obra de la Compañía de Jesús, que tiene esa como posibilidad de estar en lugares tan marginados. Estamos en el municipio más pobre de Chiapas, y que puedan venir los compañeros de Tancítaro, que es el estado, el primer productor de aguacate en Michoacán y de los primeros productores de aguacate a nivel nacional. Entonces estamos en dos lugares con unos contrastes muy distintos, y esta posibilidad de encontrarse, de dialogar con los hermanos de Cherán y los hermanos que nos visitan de otros estados y de otras obras de la Compañía de Jesús. Yo creo que eso, el tener una espiritualidad que nos hace creer que Dios actúa en la historia y actúa en los grupos, en las comunidades, nos da la posibilidad de estar aquí reunidos y tejiendo un solo corazón como estados y como país. Entonces para mí es una alegría de verlos dialogar, saber ver los diálogos. Eso es ver cómo se pueden cruzar historias de gente tan distinta y que puedan ver que hay algo en común, que tiene que ver con el construir la paz o la armonía o un solo corazón o la seguridad. Yo creo que eso es de mucha satisfacción también para mí.